tantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes. La máxima función del periodismo es la del servicio público. Y dentro de ese servicio público están las tareas de informar, formar y entretener. ¿Creen ustedes que se cumplen esas premisas? Pues yo, como estoy aquí y tengo unos compañeros guay, voy a ver si ellos piensan que se cumplen esas premisas y alguna más que está dentro del código deontológico del periodismo, que lo tenemos aquí. Jesús Rivero, bienvenido a esta tertulia. Bueno, tú no tienes tantos como nosotros, pero igual ya estás entrando, ¿verdad? En el tren. Bueno, pues nada, entonces bienvenido al Club Taitantos, a este club, a esta tertulia de los Taitantos. Yo, Jesús, compañeros, José Antonio, Norberto, Ángeles, hola. Lo conocí hace muchos años, cuando él estaba estudiando psicología. Y mira, Jesús, que ¿quién te iba a decir que ibas a estar hoy aquí sentado con nosotros ya como tañero, que no me sale? Porque entonces eras un yogurín, claro. Sí, pues 20 y pocos años cuando yo te conocí, Merche, ahora ya pues 43 que tengo, así que 20 años después, fíjate, 20 años y 20 años que llevo ya de profesión. Después. Jesús es psicólogo. Bueno, Jesús, pues estamos encantadas de que estés aquí con nosotros hoy. Espero que vengas algún día más porque tienes cosas muy interesantes que decir. Quiero yo que Jesús venga otro día a contarnos otra cosa de mucho interés. Vale. Porque aquí donde le veis jovencito y todo eso, pues es un señor importante, ¿eh? No crean ustedes que no. Bueno, pues nada, Jesús, vamos a hablar de los medios de comunicación, de la prensa en general y de cómo trata las noticias. Y luego de esos casos a veces trágicos y graves. En los medios de comunicación, en una televisión, o leemos en la prensa, o escuchamos en la radio, esas noticias que nos hablan del día a día, pues en este caso de nuestro país, que es España. ¿Pero creéis que la prensa cumple esa función social? Porque el periodista, y esto nos lo enseñan en las facultades, es un servidor social, que tiene la obligación, además, de tratar las noticias con veracidad. ¿Es lo que vemos? Mayormente sí. ¿Sí? ¿Crees que estamos escuchando verdades? Sí, yo creo que ¿seguro? Sí. Date cuenta que Internet también es un medio de comunicación, ¿eh? Estamos hablando de los medios de comunicación en general. Pues yo creo que una misma noticia, en función del interés que tenga para los medios que controlan las ediciones, tiene un interés o tiene otro interés. Que cuenten verdades absolutas, o hay muy pocos que cuenten las verdades absolutas. Las noticias que se dan en muchos casos están en función de los intereses de los propietarios de los medios de comunicación, porque si no, una noticia no tendría por qué tener tantísimos puntos de vista y en algunos casos puntos de vista que no son relevantes, que son simplemente con la intención de modificar el pensamiento de quien escucha esa noticia. A lo mejor me estoy poniendo dramático, pero es que lo pienso así. ¿Os parece eso así? ¿Tenéis esa percepción vosotros? Contesta el que quiera. Luego ya Jesús hará su análisis personal. Mi opinión es que se debiera cumplir esa premisa de objetividad. Las noticias son hechos. Son hechos, a mi entender, son hechos objetivos. Es la máxima del código deontológico de los periodistas, la veracidad. La mayoría de los periodistas lo cumplen, o por lo menos. El problema está en que muchas veces se confunde o se deja llevar uno, en vez de lo objetivo, lo subjetivo. La noticia es un hecho objetivo. Si está lloviendo, está lloviendo. Si se hace sol, son hechos objetivos. Pero quien lo cuenta, queriendo ser objetivo, es subjetivo, porque lo cuenta como lo percibe él, una percepción personal. ¿Tú crees que lo cuentan siempre como se perciben o hay otros intereses? Porque no, luego eso, claro, es que dentro del yo... El periodista es un contador de historias. Él hace de la noticia, de la realidad de hoy, historia. El hecho es objetivo, ¿no? Debe contar ese hecho, pero lo cuenta desde ese punto de vista, y ese punto de vista está condicionado. Ese yo lo condiciona, pues muchas veces la audiencia, lo condicionan los intereses distintos de ideología, de
en fin, un montón de edad incluso. Ángeles decía que sí, bueno, a ella le parece que cuentan la verdad. Bueno, no tienes nada más que ver los medios de comunicación que hay hoy en día. En cuanto hay un desastre o hay una noticia importante, la tienes al décimo de segundo. Es decir, y luego te van ampliando la noticia y lo que sea, ¿no? Pero no es como antes, que hasta que no leías el periódico o el telediario, que era lo que daba la noticia, ahora no. Ahora vas a internet, vas a otros medios de comunicación, e incluso como hay tantas cadenas, puedes contrastar. Como lo ve Jesús desde su punto de vista de psicólogo, de profesional de la psicología, porque también hay mucho de psicología en eso, ¿no? Evidentemente hay mucho de psicología porque estamos hablando del comportamiento de los periodistas, ¿no? Y eso está claro. Lo que pasa es que el periodista a veces luego, seguro que llegamos ahí, responde a la voz de su amo, ¿eh? Pero bueno, hablamos ahora del profesional del periodismo, sí. Por lo que estáis hablando hay varios puntos a tratar. Por un lado, hablas de la veracidad de las noticias, por otro lado, hablamos de cómo se transmiten esas noticias, cómo lo hace el propio periodista, pero también hablabais antes de los condicionantes que hay alrededor de la manera en la que ese periodista transmite la noticia. Muchas variables que influyen, el público, como bien decías, a quién va destinado, el medio en el que se da la noticia, el contenido de la propia noticia, el tipo de noticia que se da. Yo entiendo que no se aportará igual información que pueda ser información muy contrastada, ¿no?, en un momento determinado, que artículos de opinión, por ejemplo, o programas como este, en el cual se da opinión también en los medios, y tenemos diferentes formas también de hacer periodismo. Y quisiera yo que nos centráramos, o sea, que lo enfocáramos en esa manera de dar la noticia. Porque evidentemente un artículo de opinión, ahí es tu opinión personal, en una columna pues también es pues lo que piensa una persona, que lo transcribe, pero la noticia es algo real, es algo que responde a una realidad que está ocurriendo y que no siempre se trata con la imparcialidad, probablemente, que debiera, para dar respuesta a esa veracidad que exige ese código deontológico. No, también, sobre todo, hablas de esa veracidad, ¿no? A mí me gustaría también apelar a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación a la hora de transmitir determinadas noticias, ¿no? Evidentemente, dentro de esa responsabilidad está el que la noticia sea veraz, pero también está la manera de transmitir esa noticia, qué contenidos se deben transmitir, qué contenidos son irrelevantes, qué contenidos sí son noticia y cuáles otros no son noticia, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que suelo observar mucho las noticias en las cuales se habla sobre salud mental, en las cuales, por ejemplo, se habla de conducta suicida, que es una de mis especialidades, y se analiza mucho la manera en la que se transmiten esas noticias. ¿Se tratan con delicadeza, tú crees, sí? ¿La delicadeza adecuada? A ver, están muy condicionadas por muchos factores, ¿no? Están muy condicionadas por el modelo en el que se entienden los problemas psicológicos a día de hoy, ¿no? Que pues está muy patologizado todo. Muchas veces se hablan de testimonios que quizás incluso despierten más morbo que realmente aporten información, porque se está buscando también a veces ese clickbait. Pero quiero pensar que muchos son los periodistas, y que sean la mayoría, que sí son responsables a la hora de redactar esas noticias, y en muchas ocasiones sí es cierto que yo hablando con periodistas, ¿no?, que desde la propia formación que reciben no se les forma de una manera adecuada quizás sobre cómo hablar de salud mental o cuestiones parecidas. No sé estos periodistas en qué facultad estudiarían, estos que hablaron contigo, pero desde luego yo en la facultad que yo esté se nos inculca muchísimo la veracidad, la sensibilidad para tratar las noticias y esta serie de cosas que son importantes, porque es lo que tú dices, una noticia ocurre, el periodista la elabora y luego se difunde, que ahí está el medio de comunicación que es el encargado de difundirla, con qué sensibilidad la trata el periodista en esa elaboración de la noticia, y luego también con qué sensibilidad se difunde, que eso también es importante. Y eso es fundamental, pero fíjate cómo el periodismo durante mucho tiempo en determinados ámbitos, y yo me refiero más al ámbito relacionado con mi profesión, también está impregnado de muchos mitos, ¿no? Y durante muchísimo tiempo a los periodistas, cuando se formaban en las facultades, les decían que no se podía hablar, por ejemplo, de suicidio en los medios de comunicación. A mí no, los periodistas jóvenes que todavía en algunas facultades les dicen que esto no se puede hacer. Sí es cierto que a día de hoy hay una mayor sensibilización al respecto de este tema,
y sobre todo hay que hacer un periodismo responsable, por lo tanto, y hay que pues formar a esos periodistas en hacer ese periodismo responsable a la hora de comunicar este tipo de cuestiones, ¿no? Que son tremendamente delicadas, Muy delicadas. Y que deben transmitirse con un afán de prevención. Son de alta sensibilidad. Claro, y con un afán preventivo sobre todo. Ten en cuenta que en temas relacionados, por ejemplo, con la salud mental y sobre todo con la conducta suicida, se estima, o así lo dice la Organización Mundial de la Salud, que 1/3 de la prevención depende de los medios de comunicación. 1/3 de la prevención, eso es mucho. A mí también me parece que a veces es exagerado. Yo estaba recordando ahora el caso de aquella chica, ¿os acordáis? En 1985, en Armero, en Colombia, Omaira Sánchez, Sí. Hombre, eso fue un... que retransmitieron su agonía y su muerte en directo. A mí me parece una falta de sensibilidad tremendo, un atentado contra la dignidad de esa niña y de su familia horroroso. A mí eso no me parece periodismo, me parece morbo, sensacionalismo morboso. Hace poco aquí también, ¿cómo se llamaba esta chica? Noelia Castillo, que pidió la eutanasia, aquí me parece que fue el mes de marzo, por ahí o abril. También es que encendías la televisión, escuchabas la radio, era la niña constantemente. Es una noticia, yo creo que se da la noticia y ya está, déjala morir en paz. Pero cuando yo decía que muchas veces las noticias, la forma de darlas, obedecían a intereses, es que escuchabas un medio, pues de repente ese medio utilizaba esa noticia para decir que el gobierno iba a asesinar a una persona, cuando realmente hay una ley de eutanasia y la que dio voluntariamente. Otros, pues a la contra. Es decir, sí, cada uno según su ideología, claro. Si nosotros, o sea, si leemos la noticia, esta persona, en base a una ley que existe, solicita y se la conceden, está. Pero luego el que unos medios la utilicen para denigrar a alguien, para incluso a la familia, porque no sea santo de que tuvo que salir ahí un montón de información acerca de la familia, no sé a quién le va el morbo de saber todo eso. Sí, bueno, por eso digo que a lo mejor habría que cuidar un poco, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Jesús, eso? Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es noticia, ¿no? Si eso que se transmite realmente es una noticia de interés público. Por otro lado, hablar de cuestiones que sí son de interés público, como puede ser la eutanasia, sí me parece importante. Otra cosa ya es personalizar y todo lo que se hace alrededor de esa noticia. Al servicio de que está todo lo que se hace alrededor. El debate debe estar, y el debate debe darse en los medios de comunicación. Es un debate moral, filosófico, político, social, ideológico, y que es un debate importantísimo, porque está legislado, hay una ley de la eutanasia, pero evidentemente no es una ley que a través de la ideología, de las creencias de muchas personas, pues vayan a estar de acuerdo con ella. Y por lo tanto es algo que debemos debatir a nivel social. Debemos debatirlo todos, ¿no? Y se debe hablar de una manera plural al respecto de esto. Y eso sí me parece importante. Sí me parece importante que los medios de comunicación contribuyan a ese debate y a resolver determinados problemas sociales que se plantean. Otra cosa es preguntarnos, como decía, si realmente este caso de esta chica era noticia como tal, el caso en sí mismo, ¿verdad? Someter esa situación al juicio social, si eso es necesario o no lo es. Bajo tu punto de vista, ¿consideras que era noticia, que era necesaria esa proliferación de datos, como decía Norberto? La cuestión está en cómo se trata esa noticia, de qué manera, qué es lo que se dice, cómo se expone a la persona, ¿no? o a la familia, si quiere exponerse o no quiere exponerse también. Es algo que debe ser un acuerdo mutuo, pero también un acuerdo ético y responsable, como decía. Si estamos de acuerdo en que esa eutanasia estaba amparada en una ley, a mí me parece muy salirse de la norma que quienes hicieron la denuncia, abogados cristianos y 4 más, no hay por qué darles cabida. No hay por qué darles cabida, es mi opinión, ¿eh? Claro, pero fíjate como antes hablabas de cómo los periodistas también están condicionados por determinados intereses, determinadas ideologías, siguen una línea editorial para el medio para el que trabajan, y habrá medios de comunicación que sí quieran dar cabida a eso. Y que les exigen eso para salir,
porque quienes hacen la denuncia de alguna forma tienen un interés especial dentro de esos medios de comunicación. Por eso a mí me parece muchas veces, pues lo que decía Merche, igual que lo de la niña esta. Lo que pasa es que lo de la niña esta fueron unos días, no sé si fueron 3 días o 4 días, que estuvo... yo recuerdo haber visto esas imágenes y fueron horribles. Pero esto trajo una cola que yo creo que no tiene sentido. Esta persona solicita la ley de eutanasia y puedes comentar que hubo, que sí, que no, pero hubo ríos de tinta. Pero dentro de la libertad personal, que es que eso no se olvida, porque las leyes están ahí. Tampoco vamos a debatir esto nosotros Ya, ahora aquí. sí, No, era simplemente pues, como lo del Sí. tratamiento que habían hecho y si había sido pues justo, delicado o no. De hecho, eso es lo importante, ¿no? Claro. Cómo se ha tratado esa Claro, noticia. sí, porque es de y lo que cómo- hablamos hoy. Claro, y como decía, preguntarnos qué es noticia. Sí. Hablabais de según quién sea el que lo difunde y tal, en los principales contextos mediáticos de comunicación es un tema muy complejo, porque detrás hay empresas, no es el periodista solo, hay empresas con unos intereses que pueden ser económicos o pueden ser políticos. Y yo creo que dependiendo de eso también el tratamiento pues, va a llevar un camino u otro. En estos casos y cualquiera, porque en los contextos políticos, imaginaos lo que estamos viendo en este país, España ahora. Sí. Estamos viendo pseudoperiodistas o no periodistas, porque yo creo que hay alguien, yo casi aseguraría que no es periodista o de periodista, porque a los periodistas nos inculca una serie de valores en la facultad que no tiene este chico, Claro. por tanto los desconoce. Si los desconoce no fue una facultad de periodismo. No es. Y quiero leeros 2 o 3 puntos del código deontológico que lo tengo aquí. Demuestran que mucha gente de la que está ejerciendo el periodismo no es periodista. No sé si fueron a una facultad o no, algunos se les ve que no fueron. Hay otros que sí fueron, pero como si no hubiesen ido, porque el periodismo a veces también es algo que, como cualquier vocación, va de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. La máxima función del periodismo es el servicio público y el código deontológico regula todos esos comportamientos que un periodista debe o no debe tener. Y yo lo tengo aquí, voy a poner la gafilla porque tiene la letra pequeña. Es el código deontológico de la FAPE, que es la Federación de Periodistas de España, y bueno, pues el marco de las libertades civiles consagradas en la Constitución, que constituyen la referencia necesaria para una sociedad plenamente democrática. El ejercicio profesional del periodismo representa un importante compromiso, totón. Entonces, entre los puntos, dice el punto 2, el primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad. Es lo que os decía. El periodista defenderá siempre el principio de libertad, de investigar y de difundir la información, de la libertad del comentario y la crítica, pero sin prejuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados. El periodista respetará el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen, teniendo presente que solo la defensa del interés público, lo que tú decías, justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento. Lo habías expuesto tú. Con carácter general deben evitarse expresiones, imágenes o testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad física y moral. Este punto, son A y B del punto 4, os lo leo precisamente a propósito de esos no periodistas de los que acabo de mencionar. El tratamiento informativo de los asuntos en que medien elementos de dolor o aflicción en las personas afectadas, el periodista evitará la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias. Luego hay aquí tales criterios, son especialmente exigibles, bueno, alguno más que pone por ahí, pero no vamos a leerlo porque es amplio. Pero bueno, yo creo que es muy importante esto de la veracidad, y deben evitarse expresiones, imágenes o testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de individuos y su integridad física y moral. Esto es lo que me recordaba a mí a este personaje, que yo creo que incumple todos estos puntos y alguno más que no leo del código deontológico del periodista. Por eso yo afirmaría, y creo que no me equivocaría, de que este personaje no es periodista.
las profesiones tienen que estar supeditadas a los hechos. O sea, una profesión, un título te da un título, te abre una puerta, pero detrás de esa puerta... Yo lo que no entiendo, José Antonio, tú que fuiste profesor, tú que eres psicólogo, tú que también fuiste profesor, se os exige un título para ejercer, ¿no? Es que, luego tienes que ejercer. pero es que los periodistas es como una profesión... Es profesional, claro, pero no solo el periodismo, en la psicología también. Bueno, es que todo el mundo es psicólogo y todo el mundo es abogado. Bueno, hoy somos todos, desde que está internet, todos somos de todo. Tenemos todo el fenómeno de los coach, ¿no? Donde, también, por ejemplo, a los psicólogos pues se nos exige una serie de requisitos, no solamente el título de psicología, licenciatura en mi caso, el grado actualmente, sino se exige un máster en psicología general sanitaria para poder ejercer en el ámbito privado o hacer el PIR, ¿no? Psicólogo interno residente, para problemas de salud mental, para cuestiones, claro. Para trabajar en la pública. Además se nos exige pues una habilitación sanitaria determinada, se nos exige tener un registro sanitario, ¿no? Y todo eso para que podamos hacer terapia con las personas, hablando de la parte sanitaria, ¿no? En cambio, pues hay muchas personas que ofrecen servicios supuestamente terapéuticos, de terapia, incluso hablan de terapia psicológica, a quienes no se les exige nada. Que son, pues, me parece que abordaste un tema muy interesante para otro debate, el intrusismo profesional. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, es sí. un tema muy interesante, lo del... Oye, apúntalo, Ángeles, hablaremos del intrusismo profesional y si quieres vienes a contarnos también esto que nos estás ahora relatando, porque yo creo que es importante, porque si una persona ya no es porque haga una carrera de 5 años, una carrera universitaria superior, es porque en esa facultad te preparan para ejercer. Y si no tienes esa preparación, no vas a cumplir con ese ejercicio profesional como es debido, porque te falta conocimiento. En una profesión como el periodismo, que tiene esa responsabilidad social hacia los demás a la hora de comunicar, eso es tremendamente importante. En una profesión como la mía, donde, aunque en muchos casos trabajamos de manera individual, no es lo que más trabajamos, pero también a nivel de grupo, a nivel de familia, etcétera, también tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, esa formación hasta cierto punto avala esa responsabilidad. Luego otra cosa es que cumplamos con los códigos deontológicos y los códigos éticos. No, y con lo que te inculcan en la facultad, que también hay mucha gente que cree que ser periodista, y se ven estos pseudoperiodistas, sobre todo por internet, como pseudopsicólogos y toda esta gente, que ya se creen que porque escriben no sé qué, pues ya son periodistas. Es que el periodismo es mucho más. Y si es una carrera de 5 años, con un porretón de asignaturas diferentes, Sí. Pues es que periodismo no consiste solo ni en escribir 4 líneas en internet, ni un testamento, ni en meterle el micro a uno, Sí, pero, agredirle verbalmente, hacer preguntas injuriosas, ya voy a decir, a veces, y cosas de esas. pero, por ejemplo, Eso no es periodismo. Sí que es cierto que en algunos medios, por ejemplo, en los audiovisuales, en las televisiones, hay algunos programas en los que puede haber digamos, un periodista moderador y luego hay un montón de gente opinando. Si lo miramos desde afuera... Pero para opinar no hace falta ser periodista. Hay una, que no tiene por qué ser periodista, que yo lo sé perfectamente, pero que a la gente que recibe esa información, pues no sé si porque se identifique con esa persona, la considera periodista, que forma parte de quien da la información. Hoy el tema es eso, la función de un periodista, y la gente que va a opinar si no es periodista, pues oye, tampoco le puedes exigir No, ya lo sé. un código de periodismo, un código deontológico de periodismo, ¿no? Porque el que va a opinar no elabora la noticia, va a opinar sobre esa noticia, el periodista elabora la noticia. Sí. Por eso esa responsabilidad. Ese tipo de debate es aprovechar la noticia para hacer espectáculo. Porque estás buscando rentabilidad, una rentabilidad de gente que te mire, que te vea, que la audiencia, el número de audiencia. Yo no tengo tanto... El ser de audiencia. Sí. Pero para eso el ciudadano también, hombre, pero tiene que saber... El ciudadano va a lo fácil. No, vamos a ver, el ciudadano también sabe de qué pie coge a cada uno. Tú pones las noticias de un canal y dices, no, yo el telediario, las noticias las veo en este, porque ese no sabe decir nada. Entonces, claro, el ciudadano también escoge
y sabe a través de quién se informa. Si sabe que esa cadena a él le gusta más, porque para él dicen las cosas con más veracidad que otra, pues pone esa cadena. Entonces yo ahí pienso que también el ciudadano tiene su parte de, Bueno, de responsabilidad. Sabe quién dice la verdad, pues es un poco subjetivo, ¿no? Bueno, pero la noticia está ahí. Porque ¿sabes quién dice la verdad o lo escuchas en función de tu ideología porque es lo que quieres escuchar? Pero bueno, una noticia que salga, tú la valoras. A lo mejor al telediario de por la mediodía lo ves en un canal y luego de noche lo ves en otro. Si tienes, también suele tienes ser. sentido crítico, pero Claro. no tienes, hay amigos. Bueno, pero- Es que suponer que todo el mundo tiene sentido crítico, no. Pero Eso entonces es fácil. no Eso te es un sientes robado engañado. Si no tienes criterio, no te sientes engañado. Trabajas con lo que, O sea, lo no que oyes sientes- y lo que escuchas. Pero si quieres sentirte No. engañado, que también hay un sector de población que quiere sentirse engañada, Bueno, pero eso ya va a cada pues uno. critica. Ahí A está. cada uno, igual que la Eso prensa está en forma de escrita. Es que yo, educación, es que, La bueno, prensa ya... escrita lo mismo. Dos- Te fías de un periódico, eres fiel a ese periódico más que a los otros. Entonces va Claro, según el tendrías- criterio de cada El uno. espectador o el lector tiene su criterio, evidentemente, Claro. y va en función de lo que quiere creer. Pero aquí hablamos de que si hay periodistas, porque luego a veces las cosas que tú creíste a lo mejor se demuestra que no eran así. Luego, este periodista, este comunicador, mentía. ¿Es a lo Sí, que vamos? Sí, sí, sí. Miente a veces o nunca miente. Porque uno es lo que tú quieras, lo que yo quiera, lo que Jesús, lo que José Antonio, Norberto queramos creer o tengamos simpatía por un concreto grupo y digamos, no, pues quiero creer a este grupo, no creo a aquel. Pero otra historia es lo que el periodista cuenta en un momento concreto, cómo tergiversa la noticia o no. O Esto Yo creo ocurre, porque a veces se demuestra. Claro. Podemos tener en cuenta otro factor, que hablabas antes también de elaborar la noticia, hablas ahora de el hecho de que el periodista cuenta lo que cuenta, Claro. ¿no? Quizás también cuenta lo que sabe en ese momento, que quizás no es la verdad porque todavía no se sabe del todo, ¿no? No lo sé, a veces- evidentemente va a estar condicionado a en muchos veces se casos manipula, por Jesús. motivos- claro, por supuesto. En O sea, yo función no voy de a negar, intereses. no niego nada de esto. Pero esta inmediatez que se necesita ahora, tanto de recibir noticias el público como de emitirlas, y por lo tanto no hay que no contrastar noticias porque no da tiempo, porque lo piden para allá. Sí, Los medios lo piden para Sí, allá sí, sí, y la eso- gente eso lo es- demanda para allá. eso es Y cierto. por lo tanto eso condiciona también la información que se da, que va a estar más sesgada, va a estar sin contrastar, incluso hay noticias en prensa nacional y en prensa, supuestamente prensa de prestigio, que se hacían eco de cosas falsas, ¿no? que salen en redes sociales, Sí. de fake news, y que las emitían como si fueran reales. Esto, el problema es la inmediatez con que hay que sacar la noticia, pero luego hay esa otra parte de noticias malintencionadas que sí Que también las hay. tienen tiempo, pero que la elaboran de forma sesgada, manipulada, incluso difamatoria. O en los Y centros, eso todos lo conocemos, en un lado y en otro lado. No hablo de unos concretos, ¿eh? Pero en unos lados más que Generalmente en política ocurren Sí, estas cosas. En política suele ocurrir. Existe ese otro tipo de periodismo que es el que yo cuestiono, que es el manipulador, que también lo hay. Y lo estamos viendo en esta sociedad de nuestro país últimamente mucho y de forma muy grave. muy buena. Muy grave. Muy grave, sí. Muy grave porque atenta contra la dignidad de las personas, contra la honorabilidad, contra el buen nombre de mucha gente, a poco que tengamos un cerebro un poco así, ya no digo así, digo así, investigas, indagas y ves que eso no puede ser de esa forma que lo cuentan. Sí. Cuando escuchamos, estamos viendo una televisión, escuchando una radio y vemos unos personajes que mienten como bellacos, en política generalmente, podemos recurrir a otra serie de elementos, de acciones ejecutadas anteriormente, de comparaciones, y sí se puede, incluso de historia, y sí se puede no saber a ciencia cierta, pero por lo menos sospechar que no hay verdad. Eso sí se puede.
¿no? Haciendo labor de investigación, por supuesto. O teniendo, como dice José Antonio, criterio y un poco de cultura contemporánea, incluso... Bueno, la investigación debe llevar todo eso, ¿no? Claro, evidentemente. Y puedes llegar a lo mejor un poco a la personalidad de la persona que miente en los medios de comunicación a través de esto que te estoy diciendo, Jesús. Tú puedes hacer un estudio del comportamiento de esa persona ante los medios de comunicación en diferentes momentos de su vida, ir viendo cómo cambia su comportamiento a lo largo del tiempo, ¿no? Esos cambios de comportamiento van a estar condicionados por esos contextos y por esas experiencias que haya tenido también la persona y evidentemente por los objetivos que tenga la persona, los valores de la persona, etc. La persona va a ir modificando su comportamiento y tú lo que puedes establecer es que la persona está modificando su comportamiento. La intención de la persona es una deducción, es una hipótesis que puedes lanzar. Claro, pero no puedes decirla a ciencia cierta. Tú puedes luego afirmar que ha hecho esto y el resultado ha sido este, ¿verdad? Eso sí, quedarte con lo que puedes observar, con lo que puedes ver directamente y lo que puedes incluso manipular en un momento determinado. Pero claro, hablar de la intención, tu intención con esta entrevista, esta tertulia que estamos teniendo ahora, la conoces tú, puedes compartirla con nosotros y nosotros sabemos lo que tú nos dices, que es tu intención. Pero yo, ¿cómo sé que realmente esa es tu intención? Sí, bueno, pues porque ves que yo no estoy intentando manipular la opinión pública, por ejemplo. Digo, pudiera ser por eso, ¿no? Por hacer esa deducción a través de tu comportamiento. Ya. Pero sí hay comportamientos que a veces parecen... Para mí, yo es que igual voy más allá y me paso, ¿sabes? De frenada. De que me estoy dando cuenta que lo único que están intentando es manipular la opinión pública. Y lo que vemos en la tele, lo que decíamos antes, lo creemos. Mayoritariamente, si no hay ese criterio del que se hablaba. Por eso se hace, porque se cree. Bueno, pues nada, como ya aquí nos están avisando de que el tiempo ya acaba de esta tertulia, yo quería, ya como última pregunta que siempre le hacemos, vamos a dejarte a ti para el final, porque así analizas también lo que dicen los compañeros. Así que ojito con lo que decís, ¿eh? Libertad para decir lo que quieras. Sí, aquí hay libertad, ¿eh? Procuramos no molestar, no ofender, desde luego no mentir en estas tertulias, pero libertad de expresión sí que la practicamos aquí, ¿verdad? ¿Os parece que se cumplen esas premisas del código deontológico de los periodistas, o que no se dice muchas verdades en muchas ocasiones? Yo creo que no siempre. Yo creo que no siempre, porque incluso ya hace un tiempo, no recuerdo con respecto a qué noticia fue, varias personas miramos, fue un hecho importante porque venían las primeras páginas y entonces los titulares daban lugar a interpretaciones diferentes en función de qué medio las daba. Por lo tanto, no creo que sean de todo veraces. ¿Te parece, José Antonio, eso que el periodismo, en realidad, los medios de comunicación cumplen esa función de servidores públicos? Yo creo que sí, la mayoría sí. Lo que pasa es que nos fijamos más en esa minoría que es más notoria que la gran mayoría. La gran mayoría sí, porque son personas. Yo tengo fe en las personas. Hablas de una minoría, luego a ver los hilos. Sí, claro, sí. Hay una minoría pero son profesionales, esos no son periodistas, son profesionales, pues viven de ello. Algunos agitadores. Prostituyen el periodismo, así de sencillo. Yo pienso que hay un gran número de periodistas muy buenos que son desde que empiezan su profesión incluso hasta que fallecen algunos. Tenemos casos de periodistas recién fallecidos y bueno, se habla como personas honorables y muy veraces. ¿Que siempre hay algún marrullero? Bueno, eso en todas las profesiones las hay. Evidentemente. Pero desde luego yo sí tengo mucha fe en, sobre todo el que es periodista de vocación, lo es hasta que se muere. Sí. Jesús, pues te damos a ti la última palabra. Pues yo también quiero terminar con esta visión positiva, ¿no?, que están teniendo los compañeros y la compañera. Quiero pensar que Estoy negativa yo, ¿verdad? los periodistas, las periodistas en general, sí quieren hacer bien su trabajo y sí hacen bien su trabajo.
Sí es cierto que en algunas veces las condiciones de ese trabajo pues no les permite hacerlo, probablemente como ellos saben que lo tienen que hacer, ¿no? Y que en algunas ocasiones tendrán que tomar decisiones que no dependan solo y exclusivamente de ellos por las condiciones que tengan, pero sí quiero pensar que la mayor parte del periodismo se hace de una manera responsable. Bueno, yo también lo pienso así, ¿eh? Pero bueno, como en toda la vida, siempre los que más llaman la atención son los que más alboroto montan, ¿no? Por eso llaman la atención, ¿no? Y tú hablabas de condiciones, y esto sí ya que terminamos ya, dices que según, bueno, hay unas condiciones que los obligan a ser de una manera concreta, pero ¿solo condiciones, no intereses? Bueno, También. los intereses son una condición. Son una condición. Porque condicionan, esos intereses condicionan, que pueden ser del propio periodista, pueden ser del medio para el que trabaja, pueden ser de muchos tipos, ¿no? Evidentemente, y condicionan la manera en la que se da la noticia. No podemos separarnos de todo lo que somos, ¿no? Y lo que creemos, lo que pensamos, eso está claro. La imparcialidad absoluta en algo tan humano y tan social como es el periodismo es muy complejo, ¿no? Porque no estamos hablando de que 2 más 2 son 4, que hasta ahí un matemático incluso nos podría discutir que 2 más 2 son 4, ¿verdad? Pero no hablamos de una ciencia exacta, sino que estamos hablando de la transmisión de información, ¿no? con unos criterios. Y por eso existen códigos deontológicos, por eso existen formaciones de calidad en las que los periodistas, pues obviamente saben cómo tienen que hacer ese trabajo, pero no están exentos de esas condiciones también que van sesgando su trabajo, van modificando la manera en la que lo tienen que hacer, ¿verdad? Pero sí creo que la mayor parte del periodismo trata de ser responsable. De esas condiciones, dice Jesús, que aquí les prometo que no tenemos. Aquí somos libres como el aire. Claro que tampoco nosotros damos noticias, nos limitamos a opinar en estas tertulias de Hablando y Tantos. Muchas gracias, Jesús. Yo espero que nos visites en alguna otra ocasión. Yo encantado. Y hablamos de eso que dije al principio, que me interesa muchísimo. Perfecto. Y nos interesa a todos, ¿verdad? Sí. Y bueno, nada, pues eso, muy agradecidos de que estés aquí. Sabemos que tienes muy poco tiempo, que andas liadísimo y que sacaste este rato para venir. Y yo agradecido también de que hayáis contado conmigo para hablar precisamente de este tema. Que me parece muy interesante, de hecho, y creo que es importante que se hable de ello. Hubiésemos necesitado más tiempo, ¿verdad? Cierto. Haremos medios de comunicación 2, un día de estos. Bueno, ustedes simplemente ya despedirnos y decirles que hasta la semana que viene que estén ahí y que tengan claro que aquí siempre decimos la verdad. Cumplimos con la máxima del Código Deontológico de la FARPE, Federación de Periodistas de España. Hasta la semana que viene.